La economía y el populismo no combinan. Es un peligro real. Hola, gracias por acompañarme en este video. La gran mayoría trata de mantenerse alejada de los temas políticos. Es como si ser apolíticos fuera sinónimo de estar por encima de los acontecimientos, como si ya con eso no nos pegara. Pero muchos de nosotros, ni en nuestros sueños más salvajes, pensamos que alguna vez nuestros países estarían como están ahora. No son tiempos para ser apolíticos, ni apáticos, ni apartidistas, ni mantenernos al margen, porque paulatinamente nos estamos quedando sin nuestros países tal como los conocíamos. Hay un verdadero peligro mundial y se le conoce como populismo. Aunque no te guste la política, si vives en un país, sobre todo latinoamericano, en donde la gente no la esté pasando bien, es momento de escuchar. El espectro del populismo, tanto de izquierda como de derecha, se ha cernido sobre la política y la economía de América Latina desde el siglo XIX. Pero durante las últimas 2 décadas se ha desarrollado una nueva ola de movimientos y líderes populistas como resultado de la dislocación económica en curso y la ira popular contra la clase política. El encono, el hartazgo, la desigualdad y otros factores han sido determinantes. Uno de los principales expertos mundiales en populismo, el profesor Jan Werner Müller, define a los populistas como una especie de mayoría moral que considera a cualquiera que no esté de acuerdo con ellos como ilegítimo o desleal a la voluntad del pueblo. Según el profesor Müller, este enfoque representa un peligro real para la democracia, porque podría conducir a la tiranía de la mayoría sobre la minoría. Esto que dice el profesor ya se puede sentir. Para comprender la magnitud del problema que enfrenta América Latina y países europeos, divido el mismo por categorías en las que los tentáculos de este mal se extienden. Tenemos primero al populismo cultural, que afirma que las verdaderas personas son los miembros nativos del Estado-nación y los forasteros pueden incluir inmigrantes, delincuentes, minorías étnicas y religiosas o sociales y élites cosmopolitas. El populismo cultural tiende a enfatizar el tradicionalismo religioso, la ley y el orden, la soberanía y pintar a los migrantes o nativos de color distinto a ellos como enemigos, como indignos de estar en esa nación. Luego tenemos al populismo socioeconómico que afirma que las personas verdaderas son miembros honestos y trabajadores de la clase proletaria. Y los adversarios pueden incluir grandes empresas, oligarcas, propietarios de capital que se perciben como beneficiarios únicos de un sistema capitalista mundial. El dinero se sataniza, aunque los mismos populistas gocen de una vida llena de lujos y dispendios, se les conozcan corruptelas, saqueos de dinero, tranzas, etc. El dinero de ellos y cómo lo obtengan es justificable, el de los demás, que no piensan como ellos, no. Después tenemos el populismo antisistema que pinta a las personas verdaderas como víctimas trabajadoras de un Estado dirigido por intereses mezquinos como élites políticas. Aunque todas las formas de populismo arremeten contra las élites políticas, el populismo antisistema se distingue por centrarse en las élites que no pertenecen a sus grupos de privilegio para presentarlos como el principal enemigo del pueblo y así sembrar división, encono y resentimiento en las personas que se identifican con el populista.
Hay que comprender que el populismo a menudo surge de preocupaciones serias y legítimas sobre la calidad de las instituciones y la representación política en los países. Por lo tanto, una contabilidad global de los populistas en el poder no es de ninguna manera una contabilidad de los malos líderes. Por el contrario, el atractivo del populismo a menudo se basa en preocupaciones reales sobre el fracaso de los partidos mayoritarios para abordar los problemas que preocupan a los ciudadanos y el fracaso de las instituciones para ofrecer resultados políticos que sean importantes para los ciudadanos. Ahora, ¿por qué el populismo está arrasando? En América Latina, a grandes rasgos, es la corrupción. En Europa occidental tiende a centrarse en la inmigración, mientras que en la Europa oriental postsoviética entra por la defensa de la cultura y las tradiciones. ¿Y por qué se considera un peligro el populismo? Porque el populista, que es en esencia un demagogo o demagoga, prometen muchas cosas que saben de antemano no van a cumplir. Emplean discursos incendiarios que tengan como fin dividir a la población y crear bandos y fanáticos, verdaderas hordas de fanáticos que estén dispuestos a todo. Esto lo pudimos ver recientemente con los fanáticos de Trump. Su objetivo primordial es desmantelar instituciones, eliminar contrapesos, modificar constituciones y, en casos en donde el populista tiene el sueño del dictador, cooptar o corromper autoridades militares para perpetuarse en el poder, como sucedió en Venezuela y en tantos otros países a lo largo de la historia. Es peligroso porque en sus variantes el populista puede convertirse en un autoritario, cuyo gobierno tiene poder hegemónico, personificado e individualizado en un líder carismático que ejerce su autoridad absoluta de modo monopolístico y sin autonomía apreciable en mandos intermedios. O en un totalitario cuyo gobierno se caracterice por ideologías, movimientos y regímenes políticos en donde la libertad está completamente controlada y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. O en un dictador cuyo gobierno tiene poder total sin someterse a ninguna limitación o separación de poderes y podría caer en la arbitrariedad, el abuso, la represión o violencia sin ninguna restricción. Cualquiera de estos tres tipos se encumbran gracias al populismo y cualquiera de estos tres modelos de gobernadores atentan contra las libertades, la democracia y el Estado de Derecho, pues la justicia se aplica de manera muy selectiva y de acuerdo a los intereses del populista, autoritario, totalitario o dictador, o los tres juntos. Muchos ya presentan una verdadera mezcolanza. ¿Por qué se considera que el populismo no se lleva bien con la economía? Porque se ha demostrado con hechos que una gran mayoría de populistas no entienden la economía. Los populistas de izquierda con sus programas clientelares y los populistas de derecha con su proteccionismo terminan por generar depresión económica, que consiste en una gran disminución sostenida de producción y consumo, acompañada por altas tasas de desempleo y de quiebras empresariales. Esto lo podemos ver en países que incluso se consideraban desarrollados y ahora enfrentan tremendas crisis. Los datos de crecimiento español, por ejemplo, inflación y empleo, no paran de empeorar y la política macro gira en torno a más impuestos y menos flexibilidad, de acuerdo a especialistas de ese país. Y esto, por mencionar solo uno, ya ni te cuento de América Latina en general.
El asunto aquí es que el populista resulta no solo igual que los otros tipos de políticos, sino que la mayoría de las veces resulta mucho peor. El populista destruye todo lo que el talento, la inteligencia y el sentido común para un bien común alguna vez se construyó. El populista encandila, miente y corrompe. El populista no tiene interés en el pueblo que utiliza, sino su interés se centra en acumular poder. Si revisas la página del Foro Económico Mundial, sus discursos, sus agendas, lo que pretenden hacer con la humanidad, verás que el tipo de líder que mejor se adapta a ello es precisamente un populista. Si lo que buscan es meter a la humanidad a su corral, requieren de este tipo de políticos carismáticos que jalen masas y que acostumbren a sus pueblos a verlos como la única salvación, como el único o única que puede proveerles lo que necesiten, formar hordas de fanáticos y radicales identificados con su palabrería llena de odio, con una ideología aceda que no tiene nada que ver con el mundo actual. La amenaza del populismo no es contra los oligarcas, contra el status quo o establishment, no es contra empresarios multimillonarios, contra industrias capitalistas o imperialistas, como les llaman. Tampoco es contra los neoliberales, conservadores o enemigos del pueblo. No. Para todos esos, el populista en realidad no es amenaza, porque tienen todos los medios para huir, emigrar a otros países si es necesario. Tienen los medios económicos para empezar en cualquier otro lugar, para conseguir visas doradas, como lo hemos visto. La amenaza del populista no es para esos grupos de élite o de poder. La amenaza es para el pueblo que utilizó para encumbrarse. Es para los que luchan por llevar el pan a la mesa, para los que no tienen manera de escapar si la cosa se pone fea, tal como sucedió en Venezuela o Cuba. Ese pueblo es el primero que se jode, sí, esa es la palabra. Son los que se joden con un sistema así. Quizás las generaciones tiernas que no saben lo que es el hambre, la represión, las limitaciones, los apagones, la escasez, quizás porque en sus países tengan pocos años con un populista al mando y todavía cuenten con sus libertades, con su consumismo, con sus celulares de moda, crean que todo va bien. Pero con los años, cuando la realidad los golpee, se darán cuenta que fueron utilizados. El populista deja el país endeudado, desmembrado en sus instituciones, con más cantidad de pobres en la población, con menos crecimiento en general y con un ambiente totalmente polarizado. Es como un tumor que hace metástasis y se encarga de dejar las cosas tan mal que el personaje que lo sustituya, sobre todo si es de otra corriente política e ideológica, quede mal con el pueblo. O sea, imagina cuando los dictadores caigan y un demócrata entra a gobernar. ¿Cómo hacer si no le dejaron más que ruinas? Son daños que toman generaciones para revertir esos daños causados por el populista que se encumbró y llegó al poder. Ahora, si hay una cosa buena que ha generado el populismo, es que la gente poco a poco va despertando de su apatía, de su indiferencia por los temas políticos, porque paulatinamente en muchos países ya están sufriendo las consecuencias de haber caído en las redes de estos personajes, en donde aún hay sistemas democráticos, en donde aún se puede votar, en donde aún se puede ejercer nuestro derecho a elegir. Hay que hacerlo.
Hay que votar, pero desde la conciencia, desde la información, la objetividad, el sentido común. Hay que tener muy presente que un político eficiente no se mide en popularidad, se mide en resultados, sea quien sea. La política y los políticos son servidores públicos obligados a dar resultados, resultados que se pueden verificar en diferentes fuentes, incluso oficiales, en donde no se necesita ser un experto para darse cuenta del desempeño de quien esté en el poder. No importa cuánta mentira diga el populista. No importa que diga que todo lo que ha hecho ha sido sin endeudar al país. Ya tenemos acceso a toda la información. Por ejemplo, México incrementó en 2019 su deuda externa en 3.6% anual, un ritmo superior al de la media de los países de América Latina y el Caribe, que en el mismo lapso se incrementó en promedio en 2.3%. Y eso es solo un pequeño dato para darte un ejemplo de los muchos que a cualquiera le pondrían los pelos de punta. Así que no importa lo que el Señor diga, la estadística y la economía no mienten. Allí están los reportes de la Secretaría de Hacienda, reportes oficiales, reportes del mismo gobierno en turno. Y así hay información de todos los países que están en manos de estos personajes oscuros a los que poco o nada les importa el bienestar de la gente. Es hora de tener un rol más activo. Si puedes votar en tu país, vota. Es la única manera de decir basta de mentiras, basta de corrupción, basta de demagogia y de utilizar a los pueblos, sea quien sea. Mientras la ciudadanía no se informe, no se involucre, no supervise y no exija, el panorama para el mundo en general no pinta nada bien. Si bien es cierto, todos son parte de lo mismo, entre ellos respetan sus reglas, créeme. Algún día, si se puede, si me permiten aquí, abundaré en esto. Pero, de verdad, hay que elegir mejor, caray. Fíjense las propuestas en el currículum de cada político, o quiénes son los que están limpios. Sí hay políticos limpios, sí hay políticos a los que no les pueden sacar expedientes para extorsionar, para coercionar, sí los hay. ¿Quiénes han sido congruentes? ¿Quiénes han hecho un buen trabajo? ¿Quién tiene el mejor proyecto? Y sobre todo, estén listos para exigir, para supervisar su trabajo. En fin, les digo, hay que salvarnos del populismo. No lleva a nada bueno, al menos nada bueno para el pueblo. También depende de cada uno de nosotros el que nuestros países sean nuestros y no solo de un puñado. Estamos en serios problemas si no hacemos nada. De verdad se los digo. En base a hechos, no en palabrería. Recuerden que el pueblo pone, pero también el pueblo quita. No son dioses ni superhéroes, son populistas, nada más y nada menos. Y eso es un peligro real que tenemos en nuestros continentes. Sobre aviso, no hay engaño. Hasta aquí la nota. Te mando un abrazo con mucho cariño y hasta el próximo video.